Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre mitología nórdica, en concreto sobre el término que acuña Neil Price de la población invisible. Así que vamos a ello y vamos a ver quién es esta gente. Para empezar, hay que tener en cuenta que la religión nórdica, al igual que la mitología, no se debe entender como un elemento estático e inmutable, sino como un elemento que cambia entre las distintas regiones y a través del tiempo. Además, no es una esfera aislada, sino que también recibe cantidad de influencias de las distintas estructuras ideológicas circundantes y con las que entra en contacto, como puede ser el cristianismo, los pueblos sami, los pueblos bálticos o eslavos, o incluso las sociedades nómadas de las estepas asiáticas del este. Además, las entidades divinas nórdicas no se pueden entender como algo externo a la sociedad, sino que formaban parte de su estructura social, estaban integrados en la naturaleza y en cada aspecto de la vida humana. Pero, ¿con qué tipo de entidades estamos tratando? Bueno, la mayor parte de las veces, cuando hablamos de mitología, nos referimos a los dioses Aesir o a los dioses Vanes, pero el entramado religioso de esta sociedad va muchísimo más allá. Y no podemos pasar por alto la gran cantidad de criaturas mitológico-religiosas que existían. Además, muchas de ellas juegan un papel central en la estructura ritual y en el sistema mágico de los nórdicos. Estas criaturas son las que llamamos la población invisible, ya que en muchos casos pasan desapercibidas. Podemos entonces clasificar esta población en 6 grupos: los siervos de los dioses, los seres con finalidades cosmológicas, los gigantes, los seres sobrenaturales de la naturaleza, los espíritus y las proyecciones del alma humana. Vamos a ver cada uno de estos grupos y qué seres pertenecen a cada uno de ellos. Para ello voy a utilizar la clasificación que ofrece Neil Price en su obra The Viking Way, Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. Vamos a empezar entonces con los siervos de los dioses. Estos tienen en su gran mayoría forma animal. Estos animales son símbolos de los propios dioses, con los que se les relaciona, y eran los animales que se utilizaban a la hora de realizar los sacrificios rituales. Ejemplos de estos animales son, por ejemplo, los cuervos de Odín, Hugin y Munin, los lobos de Odín, Freki y Geiri, las cabras de Thor, Tangrimnir y Tangronster, los gatos de Freya que no tienen nombre, o por ejemplo el jabalí de Freyr. Además de estos siervos con forma de animal, también hay otro grupo que serían las mujeres que tienen una relación especial con Odín, las valquirias. Son las divinidades que eligen a los que han de morir en el campo de batalla y las que guían a los valientes al Valhalla. A continuación tenemos los seres con finalidades cosmológicas. En este segundo grupo se encuentran un gran número de criaturas que tienen un lugar específico en el cosmos y una actividad. Un ejemplo son los distintos animales que viven en Yggdrasil, el árbol que soporta los 9 mundos en la mitología nórdica. Podríamos mencionar a Ratatosker, la ardilla mensajera, a Nidhogg, la serpiente de Niflheim, o el águila sin nombre. Sin embargo, es importante mencionar que en este grupo estarían también las Nornas, Urd, Skuld y Verdandi, que personifican el destino y rigen el cosmos de la sociedad nórdica. Estas comparten muchos rasgos con las ya mencionadas valquirias y con las Disir, que veremos a continuación. El tercer grupo sería el de los gigantes. Junto a los dioses, probablemente son los seres mitológicos con mayor importancia. Se les conoce como Jotun en la mitología nórdica y tienen una relación muy especial con los dioses de Asgard. Son seres de la naturaleza, encarnaciones de los elementos. Tenemos Jotun de hielo, Jotun de fuego, y representan todo lo que escapa a la esfera de la experiencia y la cultura de los humanos. Suelen aparecer en los mitos como los personajes contrarios a los dioses. Se les representa como unos personajes ruidosos, sucios, peludos, feos y en muchos casos un poco tontos. Es importante mencionar que en ningún lugar se nos dice que estas criaturas sean de una estatura descomunal,
sino que probablemente fuesen un poco más grandes que los humanos, pero no tal y como los imaginamos hoy en día. A veces algunas gigantas forman pareja romántica o sexual con diferentes divinidades nórdicas. Su importancia era tal que Gro Steinsland, una investigadora noruega, hipotetizó un rol cultural para estos gigantes, donde sus relaciones con las divinidades simbolizaban en la monarquía nórdica la unificación de diferentes fuerzas sociales en un matrimonio sagrado. Como veis, son unas criaturas muy importantes en el mundo mitológico y religioso de los nórdicos. A continuación tenemos los seres sobrenaturales de la naturaleza. En este grupo vamos a encasillar a otros 4 seres muy conocidos en el ideario popular, que pertenecen también al de la antigüedad nórdica. En primer lugar vamos a hablar de los enanos, que son normalmente unos seres benéficos, aunque también en ocasiones pueden llegar a ser malvados. Generalmente se caracterizan por ser sabios y guardianes del conocimiento, lo que se podría relacionar con su profesión. Los enanos se dedican a la metalurgia, son artesanos. Este tipo de trabajo, según argumenta Mircea Eliade, tiene mucho que ver con el mundo místico-mágico, debido a las transformaciones que se producen. La gran mayoría de los objetos, armas, joyas e incluso vehículos de los dioses están hechos por los enanos. Son unas criaturas que viven debajo de la tierra y son bastante solitarias. Otros de los seres que encajan dentro de este grupo son los elfos, que juegan un papel muy pequeño en los mitos nórdicos que se nos han conservado. Sus interacciones suelen estar vinculadas a los humanos y aparecen caracterizados con distintas formas. Se les conoce por atraer buena o mala fortuna, así como sanación o enfermedad. Los elfos sobrevivieron a las grandes influencias cristianas y aún a día de hoy forman parte del folclore escandinavo. Y finalmente me gustaría hablar de otras 2 criaturas que son un poco menos benévolas, los trolls y los ogros. Son una especie de gigantes malvados y con muy mal temperamento, que suelen asociarse a la perversión sexual. Además viven en montañas, en ríos o incluso debajo de la tierra. En el siguiente grupo tenemos a los espíritus. Probablemente esta es la categoría más amplia y menos definida de todas, ya que podemos observar muchos tipos de espíritus en la mitología nórdica. Las primeras de las que vamos a hablar son las Disir, criaturas femeninas que son mitad divinas, mitad espíritus. Se relacionan con ciertos festivales sacrificiales en su honor, los llamados Visarsalir. A veces se conectan a ciertas divinidades como por ejemplo Odín. En ocasiones las Eddas mencionan a las Disir como almas de mujeres fallecidas, que realizan un trabajo parecido a las valquirias. Pueden estar también vinculadas a una persona o a una familia y funcionar como las Fylgjur, de las que ya hablaremos, como unas mensajeras que envían advertencias en sueños. Un grupo especial de estas Disir eran las llamadas Landdisir, que parece que habitaban en las piedras. Además, relacionados con estas últimas, estaban también los Landvoetir, que eran unos espíritus guardianes del lugar. Podían ponerse violentos si transgredían sus límites y había rituales específicos para ahuyentarlos o para calmarlos. Otros 2 seres que tenían un papel importante en el mundo de la magia eran conocidos como Gandir y Velnir. No se sabe mucho de ellos, pero parece que son unos espíritus que ayudaban al ver el futuro. Además, también estaban relacionados con el mundo de los muertos y podían ser unos fuertes agentes destructivos. Finalmente, había criaturas que tenían funciones específicas. Es el caso, por ejemplo, de la Mara, que se describe a menudo como un espíritu que amenazaba en sueños, en ocasiones con aspecto de caballo y muy destructivo. Veis en la foto, en el cuadro, que hay un caballo por detrás, sería uno de los aspectos o el aspecto que puede adoptar la Mara. Se dice que podría ser el espíritu de un malvado hechicero. A día de hoy, en inglés, también tenemos vestigios de esta criatura en la palabra pesadilla, nightmare. Y finalmente vamos a ver las proyecciones del alma humana.
en este último grupo vamos a hablar acerca de las diferentes dimensiones que tiene el cuerpo humano, que en su mayoría no eran físicas. Existían muchos elementos distintos que eran seres individuales, con sus propias funciones. Uno de ellos era la Fylgja, de la que hablamos antes, que se podría traducir como seguidora, y se aparecía a la persona en sueños o a los que dominaban la clarividencia en visiones, normalmente para advertir de algún peligro. Eran siempre seres femeninos y podían adoptar la forma de un animal, aunque solían mantener algún rasgo humano, como por ejemplo la mirada. Las Fylgjur se podían heredar y una sola podía proteger a todo un linaje familiar. Sin embargo, ella también podía rechazar a un individuo que no le rindiese honras, ya que eran seres independientes. Parece que eran una especie de espíritu que representaba a los ancestros fallecidos y que protegía al individuo con su poder sobrenatural. Otro de estos conceptos era la Haminja, que era la personificación de la buena suerte de una persona. Al igual que las Fylgjur, también podían heredarse, aunque éstas podían también adoptarse de otras familias. La Fylgja no. A continuación tenemos el Hamr, que se traduciría como forma y representaba la forma física del cuerpo. Estaba muy relacionado con los procesos de cambio de forma, como los licántropos o los berserker. Parece que la Haminja podía ser la forma independiente y móvil del Hamr, por lo que, si esta era destruida, al mismo tiempo el cuerpo físico, es decir, el Hamr, moría. La última parte no física del cuerpo era el Hugr, cuya traducción es un poco complicada, pero sería algo así como alma o mente. Se ha descrito el Hugr como la personalidad, el pensamiento, la voluntad o incluso el deseo. Es la esencia natural del humano y parece que hay personas especiales que podían verlo a través de un aura que recubría el individuo. El Hugr también podía advertir a las personas y viajar. Cuando un hechicero entraba en trance, es decir, viajaba, se dice que abandonaba su Hugr y su Hamr. Y ya para terminar este grupo nos queda hablar de los Draugr y los Apetangaugar, que eran los cuerpos físicos reanimados, una especie, digamos, de zombies, mutatis mutandis. Eran siempre malévolos y destructivos, sin tener en cuenta cómo era el carácter de la persona en vida, y solían ganar habilidades especiales como por ejemplo una gran fuerza o la capacidad de realizar magia. Bueno, pues hasta aquí este recorrido por las entidades sobrenaturales de la mitología nórdica, lo que llamamos la población invisible. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más. Así que nada, me despido ya por hoy y nos vemos la semana que viene en el último episodio de la tercera temporada de Que Dios nos pille confesadas. Portaos bien.